Vamos, ¿puedes celebrar al Rey resucitado esta mañana? Vamos, Él es digno. Él es digno de toda alabanza. Te alabamos, te damos gracias, Dios, porque hoy estás vivo, estás bien. Rey de reyes y Señor de señores, te adoramos esta mañana. En este momento de adoración quiero pasar a nuestra declaración de dar, nuestro momento de adoración ante el Señor en nuestro dar. ¿No estás agradecido por la fidelidad de Dios en tu vida? Amén. Y si estás sentado aquí hoy dices, bueno, no he visto a Dios ser fiel todavía, solo aguanta, sigue fiel, sigue siguiéndole, obedeciéndole y mira la fidelidad del Señor. Porque David dijo esto, él dijo, nunca he visto al justo desamparado ni a su simiente mendigando por pan. Amén. Vamos, podemos decir esto juntos esta mañana, di esto, damos con alegría. Amén. Es nuestro acto de adoración, damos por obediencia. Traemos a Dios lo que es de Él, damos generosamente. Hemos sido bendecidos para ser una bendición. Si crees eso, di amén hoy. Quiero orar por ti esta mañana, pero quiero que me ayudes con algo mientras oramos. Quiero que piensen específicamente en su propia vida. Una necesidad particular que tengas. Tal vez es una necesidad financiera, una necesidad de trabajo, tal vez es un deseo del corazón. No sé lo que sea, pero manténlo en tu mente mientras oro, porque tienes que entender que damos en fe. Amén. No puedes dar sin comprometer tu fe. Tienes que entender eso. ¿Por qué digo eso? Porque cuando doy, automáticamente estoy diciendo, Señor, confío en ti. No sé lo que vendrá mañana, no sé lo que viene en el camino, pero estoy confiando en ti con lo que me has dado. Te estoy confiando de nuevo lo que te pertenece, sabiendo que tú te harás cargo de lo que sea que esté ahí afuera. Y así, Padre, solo quiero que tengas esto en tu mente. Padre, oro ahora mismo para que, Señor, las necesidades que están representadas en esta sala, que eres un Dios todo suficiente, que no hay nada fuera del alcance de tu mano, no hay límites para lo que puedes lograr. Todo es posible para ti. Nada es demasiado grande ni demasiado pequeño. A veces solo te pedimos cosas importantes, pero olvidamos las cosas simples de la vida. Por eso, hoy te ruego que cada necesidad sea cubierta según tus riquezas en gloria. Señor, cuando buscamos primero tu reino y tu justicia, tú añades todas las cosas, incluso las que disfrutamos. Bendice a tu pueblo y permite que sean favorecidos por ti, Dios, en este momento. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén. Por favor, tómense un momento para saludar a alguien y darle la bienvenida a Zion City esta mañana antes de sentarse. Amén, esta mañana. Me alegra ver a todos hoy en la iglesia. ¿Qué tan contentos están? Alguien, vamos. Estoy muy emocionado de que estén aquí hoy. Quiero tomar un momento para dar la bienvenida a todos nuestros campuses. Nos alegra que estén con nosotros. Ellos han tenido su propia experiencia de ministerio, experiencia de adoración y todo lo demás que sucede en Zion City. Y ahora se unen a nosotros para el mensaje juntos. ¿Pueden juntar sus manos y mostrar algo de amor? A su familia en toda la ciudad. Estoy emocionado, voy a empujar esto un poco. Jugaremos un poco al Pictionary bíblico más tarde, pero es una broma. Vamos, déjenme ver sus Biblias, muévanlas. Vamos, eso es todo. Toda esta gente espiritual fantástica. Si tienen sus Biblias esta mañana, quiero que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 13, y hemos estado en una serie llamada El corazón importa. De hecho, estaba revisando y contando las semanas. Ha sido desde principios de año, así que llevamos unas 12 semanas, 3 meses en esta serie. Y como dicen, pues que todo lo bueno tiene un final. Hoy voy a concluir esta serie sobre el corazón importa, y en parte porque estamos entrando en la temporada de resurrección de Pascua y ya casi es abril, el año pasa volando, así que quiero animarlos a empezar a pensar en la Pascua, a orar por la Pascua, por el domingo de resurrección. Siempre hay cosas tan emocionantes que suceden, pero además estamos inaugurando nuestro campus en el centro de la ciudad el domingo de Pascua. Y así van a haber un montón de gente nueva. Estuvimos en una reunión la semana pasada y mi esposa y yo, como ya he dicho, mi vida está llena de cristianos. Imagínense algo tan increíble.
Así que tengo que esforzarme más por estar con personas no salvas o con personas que no conocen al Señor. A menudo aprovechamos estratégicamente los lugares donde comemos. Siempre intentamos tener los mismos meseros. En mi vida tengo a mi barbero, pero es salvo. Así que solo intento que sea más salvo. Eso es todo. Pero la realidad es que en mi vida, en esa noche, estábamos en una reunión en un restaurante y uno de los jóvenes con los que hemos estado construyendo una relación durante meses, si no años, estaba allí sirviendo y estaba allí porque le pedimos que lo hiciera. Y comentábamos acerca del campus en el centro con amigos y él se acerca a mi esposa y le dice: hey, voy a visitar a su iglesia el domingo de Pascua, así que ya hay personas que no están conectadas con el Señor y que se conectarán con Él gracias a esta increíble oportunidad de alcanzar a la gente. Así que sigan orando con nosotros con entusiasmo. Hoy terminamos esta serie. Hemos estado hablando del corazón, hemos estado hablando de las condiciones del corazón, hemos estado hablando de cuidar tu corazón. Proverbios dice que cuides tu corazón porque afecta todo en tu vida. Creo que hoy vives como resultado de cómo has cuidado o no, protegido, por así decirlo, tu corazón. Salomón lo escribe y dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Asegúrate de todas las cosas que te preocupan cuidar: las finanzas, hijos, matrimonio, casa, futuro, jubilación. Todas esas cosas son piezas fantásticas. No olvides asegurarte de que estás cuidando tu corazón. Hemos hablado del corazón, es lo que Dios mira. El hombre mira la apariencia externa, Dios mira el corazón. Y la semana pasada, específicamente a medida que pasamos por eso, el número de cosas que hemos pasado, hemos hablado sobre el corazón emancipado, el corazón que da, el corazón abierto, el corazón conectado, tantos aspectos diferentes del corazón, porque les voy a decir, el corazón importa. Amén. La semana pasada abordé el pecado en el mundo y hablé de la pureza de corazón. Jesús, cuando abordó una necesidad de la sociedad, un cambio en la sociedad, no buscó un comportamiento, sino un corazón. Amén. Esto es lo que me encanta del Evangelio. La otra cara del mensaje que prediqué la semana pasada, donde hablamos de la pureza de corazón. Porque para muchas personas, si me detengo y digo, bueno, se trata simplemente de un corazón puro, que por cierto realmente no podemos examinar. Y Jeremías dice, ni siquiera lo sabemos realmente porque es engañoso por naturaleza y está en su estado natural corrompido. Dios tiene que redimirlo para purificarlo. Así que el desafío con esto es que algunos podrían decir, bueno, pastor, solo estás hablando del corazón y de dejar que la gente se salga con la suya. Y hoy de lo que quiero hablar es simplemente de esto, un corazón obediente. Es la otra cara de la moneda. Ahora creo que es importante entender que la pureza del corazón es lo que precede al corazón obediente. Jesús miró a los fariseos y les dijo, sus acciones pueden ser las correctas. Les dice a sus discípulos, hagan esto, observen y vean qué. Escuchen lo que dicen estos hombres porque hablan la verdad de la palabra de Dios, pero no hagan lo que hacen porque sus acciones son deficientes. ¿Están siguiendo? Y entonces hoy quiero hablar de un corazón obediente. Ahora pienso en esto al considerar la idea de un corazón. Sí, lo que sería lo más importante que podríamos abordar. Encontré esto tan interesante, Hechos capítulo 13. Versículo 21, solo voy a leértelo. Este es el relato de la historia de Israel en el libro de los Hechos. Entonces pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, hombre de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y después de quitarlo, no voy a entrar en la historia de Saúl, pero entendemos que Dios había deseado ser el rey, el líder del pueblo, una teocracia, que Dios estuviera al mando. Y el pueblo dijo, no, 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 queremos ser como todos los demás. Queremos ser como cualquier otra nación. Lo cual es interesante porque Dios les dijo, quiero que sean diferentes a cualquier otra nación. Amén. Pero la naturaleza humana en ellos dijo, no, 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 necesitamos un rey. Y Dios empezó a describirles las cosas que sucederían con un rey. Él dijo, Él va a tomar sus tierras, sus caballos. Él va a tomar a sus hijos como un ejército permanente. Él va a tomar sus impuestos. Y sin embargo la gente dijo, no, 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 necesitamos un ejército. Necesitamos un rey más bien para que podamos ser como todos los demás. No nos gusta que hubieran dicho que no, ¿verdad? Y la realidad es esta, es que en algún momento Dios rechazó a Saúl debido en realidad a la condición de su corazón que lo llevó a comportarse. Y la Biblia dice esto, Él levantó a David para que fuera su rey.
de quien dio testimonio. Ahora es Dios hablando. Observen esto. Todos ustedes tienen su Biblia. Tal vez quieran subrayar esto. He hallado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. La verdad es esta, al pensar en la condición más significativa de nuestro corazón, podrías tener un corazón puro, un corazón abierto, conectado, generoso, humilde. Todas esas cosas podrías tener, la lista podría seguir y seguir, pero al final del día, creo que lo que cada persona en esta sala realmente desearía que se dijera de ti, no necesariamente ni siquiera por el hombre, es que Dios dijera de nosotros que él o ella es una persona que está y es como mi propio corazón. Es interesante. ¿Qué se necesita para ser una persona según el corazón de Dios? Para que Dios mire a un hombre, ¿entiendes el significado de esto? No sé si lo crees porque o lo entiendes o ya tienen hambre, no entiendo lo que está pasando. ¿Entiendes el significado de esto? Que Dios mira a un hombre que está lejos de ser perfecto, muy lejos de ser perfecto. Sinceramente, si el rey David viviera en esta época, sería otro líder religioso más de los caídos en el material de sus redes sociales. Ahora no estoy excusando comportamientos de nadie, porque Dios en realidad no excusa el comportamiento de nadie. Pero la realidad es esta: hay algo dentro del corazón de David que Dios dice que no se trata de la perfección de su vida. Y la realidad, sé que es difícil para algunos, pero escúchenme, no se trata de la perfección de su vida, sino se trata de que hay algo en el que lo hace un hombre según el corazón de Dios. ¿Qué podría ser eso? Puedo entender que estás al borde de tu asiento preguntándote qué es, pero la realidad es esta. La Biblia nos dice, Dios nos dice exactamente lo que era. ¿Quieres saberlo? Es la siguiente línea. Él hará mi voluntad. Hará lo que yo le pida que haga. Me obedecerá. Incluso en sus fracasos, en su quebrantamiento, en sus malas decisiones en la vida, se ha comprometido y ha priorizado mi voluntad incluso sobre la suya. Sí, ha caído. Sí, en algunos casos se ha deshonrado. Sí, me ha desobedecido en ocasiones. Pero el rey David ha regresado constantemente a este lugar y lo verán a través de su vida al examinarla. No son solo rumores ni ilusiones. Lo verán que a través de su comportamiento, de alguna manera, Dios lidió con las consecuencias de su pecado, y si hubieron consecuencias por sus pecados en cada caso, al igual que hay consecuencias por cada uno de tus pecados. Simplemente no los ves tan inmediatos y no están escritos en un libro para que todos los leamos los domingos. Pero la realidad es esta: cada uno de nosotros está aquí, y te aliento esta mañana a simplemente no importa cuál haya sido la lucha. Nunca es demasiado tarde para obedecer a Dios. Amén. ¿Alguien necesita escuchar eso esta mañana? Porque les diré algo, están sentados aquí pensando, lo arruiné todo, y sí señor, sí señora, lo hizo. Pero nunca es demasiado tarde. Bajo la mano redentora de Dios para obedecerle y convertirse y ser un hombre, una mujer según el corazón de Dios. Verás, esta mañana te guiaré a través de la obediencia, el corazón obediente. ¿Qué es el corazón obediente? En su forma más simple, simplemente diríamos, bueno, es hacer lo que Dios pide. Decirlo es simple, pero comportarse así es difícil, ¿cierto? Especialmente cuando estamos luchando con Dios, cuando Dios nos pide que hagamos algo que no necesariamente nos interesa hacer. Tengo solo 3 amigos en las 2 primeras filas y uno atrás. Bien, gracias. Leí recientemente de una declaración que un hombre hizo que estamos consistentemente desdiosando a Dios. La realidad de colocar nuestros propios deseos, voluntades, preferencias, ideas, sentimientos y emociones en el trono de nuestra vida
en la silla de la autoridad. Y escuchen, entiendo que es común a todos nosotros encontrarnos en una posición donde es tan fácil rechazar lo que Dios nos dice y tenemos todas las grandes razones, justificaciones y excusas para hacerlo. Y aún así es común a todos, pero Dios nos llama a un lugar de obediencia. Es el otro lado de la conversación sobre la pureza. La pureza de corazón es el punto de inicio. Si te enfocas solo en los comportamientos, sin trabajar con la pureza de corazón, estás modificando tu conducta sin una profunda relación con Dios. Sin embargo, si afirmamos tener un corazón puro, pero no lo mostramos en nuestros comportamientos, cuestiono la pureza real de ese corazón. Según la Escritura, como dice la Escritura, del corazón habla la boca, del corazón los pensamientos. Como uno piensa en su corazón, así es él. Por tanto, nuestro corazón está conectado con nuestras acciones. Romanos capítulo 12, versículo 1 es claro: la obediencia es nuestra respuesta. Es nuestra respuesta. Ahora sé lo que están pensando. Bueno, Dios me dijo que hiciera algo, tengo que responder. Sí, pero quiero invitarlos a que den un paso atrás y examinen esta afirmación. Es una respuesta. Romanos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, Pablo dice: por lo tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su verdadero culto. ¿Qué está diciendo Pablo? Le está diciendo esto cuando piensas en lo que Dios ha hecho por ustedes. En la cruz, en la creación, entiendes que este universo no era necesario. Este universo no era necesario, este planeta no era necesario, tú y yo no éramos necesarios. Dios no nos creó porque le faltara algo, porque necesitara algo. Dios lo creó todo porque deseaba algo. Así que no se construyó por necesidad, sino por un deseo del corazón de Dios. Y cuando piensas en Dios y en todo lo que ha hecho por ti, suena como aquella vieja canción que cantábamos: cuando pienso en el Señor. ¿Recuerdas esa canción? Eso es porque eres demasiado joven, ¿de acuerdo? Pero había una canción que cantábamos que decía: cuando pienso en el Señor, cómo me salvó, cómo me sanó, cómo cambió mi vida. Y pensábamos en todas estas cosas y la respuesta era: me dan ganas de gritar, me dan ganas de adorar. Y esto es realmente lo que Pablo está diciendo cuando consideras lo que Dios ha hecho en tu vida. Ahora, no solo tu vida, pero en el mundo en que vivimos, cuando consideras a Dios, es mucho pedir a la luz de esas misericordias que adoremos y nos presentemos a Dios como un sacrificio vivo, obediente, santo, agradable a Dios. Amén. O quiero ayudarte con esto y esto no es demasiado. O esto no es demasiado complicado en términos de lo que quiero compartir. En realidad es muy simple. Pero siento que si solo te dijera esto, tú dirías: sí, absolutamente, pastor. Pero tal vez hay algo más en mostrarles la naturaleza de lo que Dios ha hecho de manera muy simple, que entenderás cuánto podemos confundirlo. Y esto es lo que quiero que entiendas. La mayoría de nosotros comenzamos desde un lugar donde estamos, y así es como solemos pensar, incluso inconscientemente, y es parte de la naturaleza humana, porque esto se manifiesta en todas las religiones, en todos los enfoques religiosos del planeta. Es universal en todas ellas, excepto en una. Y empieza así: empezamos aquí, ¿verdad? Y pensamos: si hago algo por Dios, entonces Dios bajará. Una especie de, si puedes ver, una especie de enfoque en forma. ¿Me siguen? Bien, quiero que interactúen con esto y piensen en ello. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, pastor, si me está diciendo que si obedezco a Dios, entonces Dios me bendecirá. Y eso es una prueba de la verdadera palabra de Dios. Pero pensamos que la historia comienza con nosotros. Ahora decimos: no, pero vivimos así, ¿verdad?
Entiendes que no te creaste a ti mismo, que no creaste el universo, que no moriste en la cruz por ti, lo entendemos. Pero la mayoría de nosotros vivimos esto como si pensamos esto en el sentido negativo. Si desobedezco, entonces Dios va a venir con juicio. Y escuchen, Dios se dirige al pecado. Honestamente, la mayoría de las veces la consecuencia es simplemente por tu pecado. Culpa, vergüenza, separación, divorcio, pérdida de empleo, ir a la cárcel, en realidad son solo consecuencias naturales muchas veces de comportamientos que elegimos. No te desesperes, es así. Pero así es como se piensa en cada religión. Si yo, por ejemplo, con algo más extremo me convierto en un mártir y quieren matarme, entonces Dios aparecerá y me bendecirá. Y así sucesivamente. ¿Entiendes lo que digo? Toda la idea religiosa es que tengo que llegar y hacer algo por Dios para que Él se muestre. Piensas, bueno, si doy, entonces Dios me bendecirá. Y sin embargo, esto es cierto en las Escrituras. Entonces, pastor, estás diciendo que no es cierto, no lo niego, solo que surge de una perspectiva errónea. ¿Esto te ayuda? Hablo especialmente a nuevos creyentes, porque si no entienden esto, sí lo entenderán todo al revés. Pensarás que cada vez que falles, Dios vendrá con un garrote. Y luego pensarás que la ingeniería inversa de esto es que cada vez que algo malo sucede, debe haber sido por este comportamiento. ¿Cierto? Ok. Me encanta la forma en que entienden. Definitivamente me quieres en tu equipo de Pictionary, por cierto. Pero la realidad es esta. Déjenme mostrarles esto. La realidad es que todo comienza desde la posición de Dios mostrándose al hombre. Y como nosotros respondemos a Dios. Sé que esto es súper simple. ¿Estás como? Solo es una U. Sí, así es. Pero quiero conseguir en ti una imagen de entendimiento y te mostraré esto en las Escrituras. Tú no creaste el universo, Dios creó el universo. Y cuando Dios creó el universo, puso al hombre en el planeta. ¿Qué dice? Quiero que te asocies conmigo y quiero que Shabar y Obá, quiero que atiendas, quiero que lo cuides. Te lo di, me encanta esto. Estuve leyendo esta semana, te lo di sin terminar. Entonces te lo di con una tarea. Te lo di con trabajo que hacer. Por eso algunos piensan que cuando alguien se convierte en cristiano, simplemente debe sentarse. Necesitas leer tu Biblia. Porque Él vino a la tierra, ¿verdad? Él creó la tierra, la dejó inconclusa, era buena, no me malinterpreten, no era mala, no estaba rota, no estaba terminada, estaba en muy buen estado, moralmente estaba en perfecta forma. Y luego le dice al hombre, quiero que tomes lo que está sin completar y que te multipliques, quiero que domines, que lo llenes, que crezcas. Puedo decir que creo que es lo mismo para ti como persona. Dios te puso en este planeta y te dice, tienes un propósito, una tarea, un llamado, un don, un propósito en esta tierra y quiero que lo cumplas, que lo mejores, que lo bendigas, que seas mi aliado para expandir mi reino en la tierra. ¿Me siguen? Así que no pienses simplemente, bueno, solo trabajo en Target. Escucha, no. Mientras estés allí, estás en una misión en el reino. Este es el problema. Cuando nos separamos y pensamos, bueno, todo es por mi culpa y tengo que acercarme a Dios. Entonces Dios hará algo. Ahora piensa en esto. Juan 1:5 dice que la luz brilló en las tinieblas. Dios bajó en forma de Jesús. ¿Me estás siguiendo? Porque si Jesús no venía, amigo mío, estás perdido en tu pecado. Pagarás por tu propio pecado en el juicio, en el día del juicio. Simple y llanamente. Si has infringido una ley según la Escritura, has infringido toda la ley. Y si has desobedecido cualquier aspecto de Dios, como robar, mentir o engañar, parece que lo has hecho más de 2 veces. Algunos de ustedes son ladrones malvados. La cuestión es que, sin importar lo que hayan hecho, están atrapados y enfrentarán el juicio. Pero Jesús desciende y trae luz al mundo, luz a un lugar oscuro. Más adelante, en el versículo 12, dice que a aquellos que lo recibieron les dio el poder de ser hijos e hijas de Dios.
Así que comienza con Dios y termina con nosotros. Ahora pensemos en la obediencia. ¿Qué es la obediencia? No es hacer algo para atraer la atención de Dios y recibir bendiciones. La obediencia es reconocer que Dios ya ha entrado en tu vida, te ha bendecido y ha provisto para ti. Por eso, la gente que tiene dificultades para dar no comprende su fuente. Y piensas que lo hiciste por ti mismo y es tuyo. Vives en este paradigma. Son mis cosas. Y si yo hiciera algo para Dios, entonces mi expectativa sería que Dios me bendiga. No, amigo mío, toda la tierra es del Señor. Salmos del Señor y su plenitud y su pueblo. Tú perteneces a Dios. Todo lo que tienes pertenece a Dios. Y por lo tanto, cuando entiendo eso, mi corazón dadivoso es una respuesta a Dios. Piensa en el perdón. ¿Por qué debería perdonarlos? Porque Jesús vino y perdonó sus pecados y modeló el perdón a aquellos que lo ejecutaron. ¿Por qué? Para que yo pudiera responder de la misma manera y llegar hasta Dios en mi perdón diciendo: Señor, yo los perdono. Abro mis manos a ti y a ellos, Dios, porque todo empezó contigo, no conmigo. ¿Entiendes que si entiendes esto cambia todo? Puedes aplicar esto a cada punto de las Escrituras. Podrías ir al diluvio de Noé, podrías decir: ya sabes, hombre, mira, bueno, Dios bajó porque la gente era mala. Y lo que veo es que Dios vio un mundo perverso y malvado. Que Él dice: estoy apenado de haberlos creado, todos sus pensamientos son malos. Y aún así tengo este deseo de traer una nación, Israel, y tengo que traer a mi Mesías. Y si no trato con esto, tengo que bajar y juzgar y dirigir y tratar con las cosas para que Noé pudiese hacer pacto y Dios pudiese hacer pacto con Noé y nosotros podamos asociarnos con Dios y ser parte de ello. ¿Me entienden? Y pueden aplicar esto en todas las Escrituras. Cuando entendemos la posición de Dios como originador de todo, entonces lo que hacemos es una respuesta a Dios. La obediencia, iglesia, escúchame. Cualquier cosa que Dios esté tratando de permitirte, guiarte, decirte como sea, Él tiene ese derecho. Es simple. Yo respondo. ¿Ves? Nos ponemos en esta forma. Pensamos: Dios, ¿cómo puedo? Porque creemos que empieza por nosotros. ¿Cómo puedo lograrlo? Dios mío, qué difícil. ¿Qué me pides que haga? ¿Por qué no se les pides a ellos? Y de repente la realidad es que estamos todos destrozados, luchando con Dios. Y pensamos que empieza con nosotros cuando en realidad empieza con Él. Por eso es peligroso para la gente creer en Dios. Por eso es más fácil elegir el ateísmo y el agnosticismo, porque si rechazas esto, entonces solo estás viviendo. Lo que sea, lo que quieras. Pero aquí está el problema. Si rechazas esto, nada aquí importa. Si no puedes ser ateo y decir que estás triste porque los bebés se mueren de hambre, porque no importa, es solo evolución, es solo la supervivencia del más apto. ¿No suena asqueroso? Pues sí, pero esa es la realidad. Y es por eso que digo que es peligroso creer en Dios, porque cuando realmente llegas a este entendimiento de, oh, Dios es y Él es el originador, entonces, ¿qué significa eso para mí? ¿Cuál es la respuesta que debo dar? Si Él de hecho ha enviado a su único hijo, si Dios murió por mí, ¿cuál es mi respuesta? La obediencia. Amén. Nos llama a la obediencia. Verás, Cristo modeló la obediencia al Padre. Él nos mostró este ejemplo. Descendió y entonces obedeció a su Padre. Se sometió a la voluntad de su Padre para que pudiéramos ser levantados. Y escúchenme, hay quienes enseñarían, bueno, ya saben, son solo unos pocos. Lo que yo diría, lo llamaría así. Lo llamo gracia previa. No suena como algo regular así, pero así se llama. Gracia preveniente. La gracia preveniente dice esto: es que Dios te extiende la gracia antes de que tengas la oportunidad de responder. Y ahora hay algunos que llaman y reclaman la gracia irresistible, que dice, bueno, si la gracia de Dios te alcanza, no tienes oportunidad, solo tienes que aceptarla. El problema que tengo con eso es que vas a las declaraciones de Esteban en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, él dice esto: siempre estás resistiendo al Espíritu Santo.
Entonces, ¿puede una persona oponerse al Espíritu Santo? Por supuesto, tenemos libre albedrío. Algunos han resistido la atracción del Espíritu Santo y su salvación, incluso después de estar sentado en este servicio. Y ustedes dicen, hoy no. Han dicho, hoy no. Y no estoy aquí para señalar o avergonzarlos por esta decisión. Creo que todos estamos en el viaje espiritual en este camino de crecer más cerca del Señor. Absolutamente. Puede llegar un punto en el que ese hoy no se convierta en nunca. ¿Verdad? Y es debido a la dureza del corazón. De nuevo, el corazón. Porque nos convertimos en oidores de la palabra y no hacedores de la palabra, que es lo que dice Santiago. ¿Me están siguiendo? Y entonces la realidad es esta. Hay gente que viene y hay una gracia que es extendida. No hay nada en tu vida que Dios haga, excepto que primero te extienda su gracia. Para hacer lo que estás llamado a hacer, necesitas la gracia de Dios. Como apóstol, Pablo recibió esta gracia y capacidad para cumplir su misión. Este principio también se aplica a tu salvación. Dios descendió y extendió su gracia para tu salvación. Y debes tomar una decisión y responder a ella. La obediencia entonces exalta a Dios y te conecta con Él. Lo diría así: la obediencia es la clave para nuevas etapas en tu vida. Escúchenme todos ustedes, los más grandes, los que son canosos. Obediencia. Yo tengo canas. La obediencia es la clave para madurar, pues la obediencia es la clave de la madurez. He visto nuevos creyentes que maduran muy rápidamente. ¿Por qué? Porque son como, hombre, Dios acaba de cambiar mi vida entera. Y entonces, ¿por qué no les serviría con todo? Algunos de nosotros hemos estado por un tiempo. Bueno, Dios cambió mi vida, pero todavía tengo algunas cosas que quiero. Te amo, iglesia. Sí, es verdad. Y entonces Él nos extiende esa gracia. Segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 9 dice: Él está dispuesto a que ninguno perezca. Creo que Dios extiende su gracia a cada persona en el planeta en un momento u otro. Y por esa respuesta a esa gracia, la aceptación o no de la misma, por el libre albedrío, Dios está dispuesto. Primera de Juan dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todos en el mundo. No dejes que nadie te diga que Dios quiere que algunas personas vayan al infierno, y aún así hay personas que no responderán a Dios y enfrentarán el juicio eterno. Amén, sí, es un pensamiento fuerte, lo sé. La obediencia es nuestra respuesta. Permítanme decirles esto porque me siento impulsado a decirlo. La obediencia tardía es lo mismo que desobediencia. Escúchenme. La obediencia retrasada es, en realidad, desobediencia. ¿Por qué digo esto? En el capítulo 14 de Romanos, Pablo escribe a los que están luchando con el tema de comer carne sacrificada a los ídolos. ¿Debemos hacerlo? No son nada, son algo. ¿Qué debemos hacer? Todavía tenemos estas cuestiones en el mundo de hoy donde algunas convicciones se inclinan en una postura, otras se inclinan en otra, y sin embargo todos somos seguidores de Cristo. Y decimos, bueno, ¿qué hacemos en estas situaciones? Y lo que Pablo realmente envuelve y dice es esto. Él dijo, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Si sabes que algo es correcto y no lo haces, se convierte en pecado. Así que cuando Dios te pide, te solicita, te ordena, ya sea a través de su palabra, de su Espíritu Santo, como sea, cuando te ordena algo, cuando decidimos no hacerlo, caemos en el pecado, la desobediencia. La obediencia es nuestra respuesta. Número 2, la obediencia es en realidad libertad. Algunos pensarían esto: bueno, yo creía que obedecer significaba no tener que volver a hacer nada. ¿Recuerdas? Para algunos de ustedes no recordarán esto porque no han hecho esto. Pero ¿recuerdas cuando finalmente te mudaste de la casa de tus padres? ¿Verdad? Y ya lo tenían todo. Algunos dicen, no, sigo viviendo en el sótano, pastor. Bueno, pues Dios te bendiga. ¿Recuerdas cuando te mudaste y fuiste libre? ¿Fuiste libre? Eras libre para un cierto número de reglas, tal vez.
Pero lo que realmente encontraste es que habías cambiado un conjunto de reglas por otro conjunto de reglas. No, realmente no existe la libertad tal y como la concebimos en el mundo actual. Bendito Dios, soy americano, soy libre, hasta que tienes que pagar tus impuestos. No bromeo, es cierto, soy americano y libre. Conduce a toda velocidad por la autopista, verás cuánta libertad tienes. Eres libre. Pero hay unas ciertas reglas que gobiernan tu libertad. Y quiero que entiendas que en realidad la obediencia es el camino a la libertad del creyente, pero no la libertad como tú piensas de la libertad. A menudo lo que algunos de ustedes se resisten en servir a Dios es como, bueno, yo serviría a Dios, pero recibo los beneficios, no las reglas. Y lo que estás pensando es que hay una especie de libertad absoluta. Pero aquí está la noticia que tengo para ti. No eres libre en tu pecado ahora mismo. ¿Piensas que eres libre hoy y piensas puedo hacer o no lo que quiero? La Biblia dice que eres esclavo de eso, del pecado que tú cometes. Y ese pecado conlleva adicciones y consecuencias negativas, incluso la muerte espiritual. Así, estás aceptando las reglas y leyes del pecado y la muerte en tu cuerpo físico. Puedes pensar que tienes total libertad para hacer lo que quieras, pero en realidad has cambiado la verdadera libertad por destrucción. Me fascina esto porque la historia del Éxodo ha sido utilizada por movimientos de libertad importantes en Estados Unidos y en el mundo global. Se han escrito discursos, canciones e historias con base en esta narrativa. Martin Luther King Jr., Harriet Tubman, abolicionistas y movimientos sociales modernos invocan la historia del Éxodo. Somos verdaderamente libres, pero solo nos cuentan la mitad de la historia. Porque si nos fijamos realmente en la narrativa del éxodo de la libertad y la obediencia, Israel que estaba bajo la pesada mano de la esclavitud en la tierra de Egipto, y Dios dice, te voy a enviar un libertador que te hará libre. No, eso no es lo que dijo. En realidad lo que dijo fue esto, te lo voy a leer, Éxodo capítulo 8. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Lo has escuchado, pero te detienes, porque la siguiente declaración es esta, que me sirvan. Esto no suena a libertad en absoluto. Y escúchame, no te estoy diciendo que Dios de alguna manera nos ha embaucado a otro nivel de esclavitud, pero somos esclavos de la justicia, de acuerdo a las Escrituras. La forma en que Dios y el mundo funcionan es que siempre está subordinado. Por eso el poder ejerce un gran encanto en la cultura y en el corazón humano. Creemos que algún día seremos jefes, tendremos control, podremos dar órdenes y nadie nos dirá qué hacer. Pero todo eso es una ilusión, ya que cuando llegues allí seguirás sometido a otras personas. Amén. Pero sigue habiendo un anhelo en el corazón de la gente. Solo deseo ser libre, tener opciones, dinero, finanzas, poder, todas esas cosas. Quiero ir y hacer lo que desee, vivir donde desee. Todo esto suena a libertad, pero en realidad es solo otro tipo de esclavitud. Dios concede verdadera libertad a su pueblo al decirles, déjenlos ir para que puedan servirme. ¿Por qué lo haría? Aquí está la respuesta. Porque cuando miras la cultura y la naturaleza del hombre, cuando el hombre se vuelve libre, sin servir a Dios, la tendencia es que se convierte en el mismo opresor, el mismo por el que fuiste oprimido. Porque quieres estar en la cima, ser el jefe y hacer lo que quieras. Pero sin embargo hay gente debajo de ti. Ahora eres responsable de las mismas decisiones que antes detestabas. Si alguna vez has estado en una posición de liderazgo, sabes de lo que estoy hablando. Escuché a un pastor decir una vez a un grupo de pastores, era un pastor bastante conocido y exitoso por mérito propio, y les dijo, si yo les lanzara las llaves de esta iglesia, agáchense.
Con esto les da a entender que lo que tú crees que quieres, en realidad no lo quieres. Hay otro nivel de esclavitud, una falta de libertad. ¿Entiendes lo que digo? El peligro está en no servir a Dios con nuestra libertad, ya que si la poseemos paradójicamente, la empleamos en nuestra contra y nos convertimos en una reproducción del mismo opresor, líder o persona de quien nos habíamos despojado, volviéndonos idénticos. Están todos muy callados. No esperaba muchos gritos durante un mensaje de corazón obediente, pero por favor, si pudieran bostezar y hacerme pensar que van a decir amén, sería genial. Escucha esto, si crees que lo estoy inventando. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. No la usen para ustedes mismos. Más bien sírvanse unos a otros. Con amor, te da una acción. Esta es la palabra de Dios, por cierto. Yo me pregunto cuánto de la iglesia moderna, la iglesia occidental, yo diría al menos, no diría la iglesia moderna. La iglesia occidental lucha con esta escritura. Has sido liberado. ¿Alguien es libre? Sí, ves, es fácil decir amén a esa parte. ¿Eres libre? Oh, soy libre. A quien el Hijo hace libre es libre de verdad. Amén. Estamos listos para correr, marchar, bailar y gritar. Soy libre y tú eres libre. Eres libre de la ley del pecado y de la muerte, pero hay una ley de Cristo a la que te sometes. Y esta ley de la que Cristo habla tan a menudo es esta: ama a tu prójimo como a ti mismo, sirve a los demás. Me pregunto, ¿puedo meterme en tus cosas hoy, ahora en tu cara por unos minutos? Pues sí, debo hacerlo. La palabra es simple al llamar nuestra atención. Me pregunto, ¿usamos nuestra libertad para ayudar a los demás de manera tangible? Porque eso es lo que la palabra te ordena hacer. Haz algo con tu libertad porque no eres realmente libre. Eres libre del pecado, eres libre de las consecuencias del pecado, eres libre de la muerte, eres libre de la tumba, eres libre del acusador, eres libre del padre de la mentira, eres libre de toda asignación demoníaca contra ti, eres libre de todo eso. De lo que no eres libre es de convertirte en esclavo y siervo del Señor. Dulos, un siervo para Dios. Y somos llamados a amar a Dios y a amar a nuestro prójimo y a servir a nuestro prójimo y a amar a otras personas. No uses tu libertad solo para ti. Oh, esta es una gran predicación, pastor. Me estás incomodando mucho. Por eso digo que cuando te unes al cuerpo de Cristo, deja de tratarse de ti. Déjame darte un poco más, si puedes soportar un poco más. Primera de Pedro 2, 16 dice: vivan como personas libres, no usando su libertad como pretexto para el mal, sino viviendo como siervos de Dios. Hay algunos que dicen, bueno, yo tengo libertad, soy libre de todo eso, y ellos en realidad entran en la misma esclavitud, pero viviendo como siervos de Dios. Solo quiero dejar el mensaje y solo decir, será silencio y entonces ir a pensar en ello. Si he sido liberado, ¿cuál es el requisito de mi libertad? Si Dios me hizo libre, ¿cuál es la respuesta de mi libertad a Dios? Bueno, tú sabes, el Señor me hizo libre y entonces hago cosas buenas y Dios me bendice. Y si bien eso puede ser cierto, tienes el punto de partida equivocado. Amén. Obediencia, tengo que seguir adelante. La obediencia es madurez, mencioné esto. Y voy a volver a la vida de David porque están conmigo hoy. Iglesia, sabes que te amo. Quiero que vivas la vida llena, excesivamente abundante que prometió Jesús. No llegamos allí haciéndolo a nuestra manera. En nuestra manera, porque tu vida no es tuya, ¿verdad? Ahora cuando leas estas escrituras estarás como, ya entiendo de lo que está hablando ahora, ¿verdad? Obediencia es madurez. Cuando miramos las escrituras, David es conocido por adulterio, asesino, manipulador. Es conocido en su momento más infame, probablemente por la confrontación del profeta Natán. ¿Y quién viene a él? Ahora quiero que observes a David en su nivel inicial de madurez espiritual y el pecado en el que está envuelto. Así que ser un corazón conforme a Dios no es perfección. Yo diría esto, es mucho más. Si comparas a Saúl y David, no tengo tiempo para entrar en esto. Si comparas a Saúl y David, es mucho más acerca de la respuesta. A Dios. Cuando Dios le dijo a Saúl a través del profeta Samuel, quiero que hagas esto, él se negó a hacerlo y se asoció con Dios, ¿cierto?
David peca, pero cuando es confrontado por el profeta Natán, dice, fui yo. Sin excusas, sin justificación, yo me equivoqué. Él lo asumió, lo hizo, ¿verdad? Y aún así pago las consecuencias por ello. La división nunca salió de su casa. La muerte, hubo personas que murieron a causa de su decisión. ¿Me sigues? Disculpen. Y así todavía hoy hablamos de ello. Esa es otra de las consecuencias. Miles de años, sí, hablamos de David y Goliat, pero también hablamos de David y ese pequeño problema con las mujeres. Y así hablamos de ambos simultáneamente. ¿Me está siguiendo? Es parte de la consecuencia. Así que aquí está la cosa. Natán viene a él y le da esta especie de narrativa. Quiero que veas esto. Probablemente no has pensado de esta manera. La primera vez que Natán el profeta viene a él y en su nivel de madurez, tiene que elaborar esta parábola casi engañando a David para que entienda su pecado. ¿Cierto? Quiero decir, algunos han dicho, bueno, no solo te acercas a un rey y le dices, hey, el Señor me dijo que dormiste con ella y lo mataste, y ya sabes, porque David pudo haber tomado su cabeza. David pudo haber tomado su cabeza, pero Natán el profeta, creo que guiado por el Espíritu Santo, usó sabiduría, pero no creo que fue sabiduría porque Dios necesitaba irse por las ramas, porque hay muchas veces en las Escrituras donde Dios no se fue por las ramas. Pero creo que lo que era el nivel de madurez de David en este punto, y que necesitaba ser llevado emocional y mentalmente al daño de su pecado. Necesitaba ser persuadido, por así decirlo. Necesitaba ser casi distraído por una parábola. Y entonces, cuando se dio cuenta, su respuesta fue, fui yo. Yo he pecado. Esa fue literalmente su respuesta. David le dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió a David, el Señor también ha perdonado tu pecado, no morirás. Así que hay una seguridad de que Dios te perdona. No vas a morir porque eso es en realidad lo que Dios había prometido. Él dice, te voy a dar misericordia en este momento, pero aún habrían consecuencias por su desobediencia. Ahora sigue esto. Esto es lo que quiero que veas. Si fuéramos hacia adelante, te diría que mientras todos piensan que ese pecado fue su mayor consecuencia, en términos de consecuencias, no lo fue. Porque si vamos a 2 de Samuel 24, David hace algo y se prepara para un censo del pueblo. ¿Por qué está mal? Bueno, Deuteronomio 17, Dios dice, no cuentes al pueblo. No cuentes los caballos, confía en mí. Lo que es un asunto de orgullo en David. Es interesante, un secreto de su corazón. Surge más tarde, ¿verdad? Todos queremos señalar ese comportamiento y está tan mal como podría estarlo en todos los sentidos, sin duda. Pero la realidad es que ni siquiera hablamos de probablemente el mayor pecado de David ante el Señor. Y fue un duro asunto de orgullo. ¿Por qué digo que fue un gran problema ante el Señor? Bueno, porque el Señor odia el orgullo, número uno. En segundo lugar, que en la decisión de realizar el censo, el pecado de David fue por orgullo. ¿Qué significa eso? Él contó a toda la gente para ver qué tan poderoso se había vuelto. Y lo que eso significa es que su concentración se desvió de confiar en Dios. No me importa la cantidad de gente, confío en Dios. No necesito saber cuántos soldados hay, si somos 3. Y si Dios quiere que ganemos, ganaremos. Así es en nosotros. A medida que envejeces, tu pecado toma diversas formas y tamaños. De joven David es un hombre de lujuria, persecución, engaño y mentiras descontroladas por sus hormonas. No digo que los más grandes no tengan problemas con esto, pero sí digo que al envejecer nuestro pecado cambia de forma y tamaño y quizás no sea tan externo, sino mucho más interno. Y así miramos esta. Otra narrativa. Y lo que sucede por el pecado de orgullo de David es que 70,000 personas pierden la vida. Ahora por eso les he contado esta historia. Deben estar, vaya qué fuerte pastor, gracias. Hablando de madurez, escucha. Lo que quiero que entiendas es esto. ¿Cuál fue la respuesta de David? Esta vez cuando fue confrontado no había profeta. Esto no tiene nada que ver con la edad cronológica. En este momento, cuando fue confrontado no había profeta, no había parábola, no había historia. No había nada aparte de la convicción del Espíritu Santo. Escuchen, en 2 de Samuel 24, le pesó en su corazón. ¿Ves la diferencia? No sé si estoy haciendo un buen trabajo explicando esto. Por un lado tiene que tener un profeta, una historia, una canción, una llamada al altar.
Ya sabes, música de fondo. Crear la atmósfera adecuada, yo no planeé eso. Crear la atmósfera adecuada para el tirón emocional y la respuesta. David es como, si fui yo. Y fue sincero. Pero más tarde, cuando David peca, es una cuestión de su corazón. Es interesante para mí que nada de eso es necesario. Es simplemente que le pesó en su corazón el Espíritu Santo. Lo golpeó en el corazón. La madurez comienza cuando obedecemos a Dios. Y no necesitamos todo lo exterior para convencernos. Pero la voz sencilla del Espíritu Santo dice, no para ti, hijo. La obediencia es madurez. Aunque hubo mayores consecuencias, yo te diría, y creo que en David hubo en realidad madurez a través de los años. A decir verdad, si ves la trayectoria de su vida, se volvió menos combativo y menos defensor de sus derechos, confiando más en Dios. Aún así, cometió errores graves. Puede sentir ambas cosas a la vez, pero en realidad tiene heridas en el corazón. ¿Alguna vez has estado en ese punto en el que piensas, oh, no debería haber dicho eso? Nadie tiene que estar ahí, nadie tiene que confrontarte, nadie tiene que tocar la canción. O para algunos de ustedes, no descarten si en este momento el Espíritu Santo les convence aquí, porque te está encontrando en tu nivel de madurez. No te estoy llamando inmaduro, solo estoy diciendo, Él te está encontrando donde estás. Pero su deseo es ser el que en la voz quieta, pequeña y callada, Él puede simplemente decir, hijo, esta no es mi voluntad, y para ti. Y hay una respuesta, no de resistencia, ni de justificación, ni ningún tipo de baile o gimnasia. Es simplemente David diciendo, mi corazón fue golpeado. Y esto es lo que dice, he pecado mucho en lo que he hecho. Pero ahora, oh Señor, por favor, quita la iniquidad de tu siervo, porque he sido tan insensato. ¿Ves la obediencia en realidad? La obediencia continua te hace madurar. Y déjenme cerrar con esto porque quiero darles una buena noticia. Está bien, porque es bastante pesado, lo entiendo. Pero hay buenas noticias. Estas son las buenas noticias. La obediencia trae las bendiciones de Dios. Abre la puerta para las bendiciones de Dios. El Antiguo Testamento en la Torá dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, maldiciones y bendiciones. Es una simple elección de obediencia. Salmo 119:2 dice, dichosos los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No hay dudas. Si estás dispuesto, Isaías 1:19, si están dispuestos y obedecen, comerán del bien de la tierra. Primera de Samuel 15, el obedecer. Es mejor que los sacrificios. Creo que es lo que Dios realmente prioriza en nuestros corazones. David fue conocido en todo su quebrantamiento e imperfección, para entonces ser conocido como un hombre, conforme al corazón de Dios. Y tengo que decirte algo, hermanos, esto me da esperanza. Y es por esto, creo yo, por lo que está en las Escrituras, es para darte esperanza. Puedes juzgar y criticar a David y con razón. Pero la realidad es que debe llegar un momento en el que des un paso atrás y digas, oh, yo he hecho tonterías ante el Señor. He pecado contra Dios y solo contra Dios. En algún momento deberías dar un paso atrás y decir, Señor, crea en mí un corazón limpio. Purifícame, Señor, para que pueda servirte. Señor, los de manos limpias y corazón puro ascenderán al monte santo. Debería haber algo dentro de nosotros que dé un paso atrás y diga, oh Dios, sé que otros tienen problemas, pero ahora trabaja Dios con los míos. Me estás llamando a la obediencia. Así que hoy les voy a preguntar, simplemente inclinen sus cabezas, cierren sus ojos y les haré esta simple pregunta. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te está diciendo? ¿Qué te está diciendo hoy? Yo simplemente creo que Dios no deja de hablarnos. Muchas veces lo que pasa es que intentamos apagar su voz con otras cosas nosotros. No prestamos interés de la voz de Dios, ignoramos la voz de Dios, pero la verdad es que su gracia se extiende a nosotros. En el día de hoy, ¿dónde te está pidiendo obediencia a Dios hoy? Esta es la oración. Dios, dame un corazón obediente, no un corazón perfecto.
sino un corazón que se comprometa a seguirte, a obedecerte. Es interesante, Jesús lo dijo de esta manera en Juan 14. Él dijo, si me amas, cumplirás mis mandamientos, me obedecerás. Esta tarde ustedes están todos sentados aquí con sus cabezas inclinadas y ojos cerrados y por el buen uso del tiempo, solo quiero rápidamente abordar esto hoy, pero no quiero que mi brevedad les interrumpa esta mañana. Creo que el Señor está extendiendo la libertad, su gracia. Creo que nos ofrece libertad. Puede que no sea la libertad que imaginamos o deseamos, pero es una libertad que nos llena, que nos satisface. Es una libertad para conectarnos con Él. Es libertad de la muerte, del infierno, del pecado, de la tumba, de las consecuencias de la vergüenza y la culpa. Él nos ofrece la libertad. Hoy, amigo, te ofrece la libertad del quebrantamiento. Él dice, te haré una nueva criatura. Las cosas viejas pasarán, todo será nuevo. Él nos dice en su palabra que pondrá en nosotros un corazón nuevo, un corazón renovado, de carne y no de piedra. Es tierno, no duro, que responde a la voz de Dios. Él ha venido a liberarnos de nuestra propia pena de pecado y muerte que tanto merecemos. Con sus cabezas inclinadas y sus ojos cerrados, usted hoy dice, pastor, ese soy yo. Quiero entregar mi vida a Jesús y ser libre. Quiero ser libre, estoy cansado de estar atado. En esta vida, este mundo, el pecado, la destrucción de todo, la culpa, la vergüenza, la desconexión de Dios. Si ese eres tú hoy, podrías levantar tu mano y decir, ese soy yo, quiero ser libre, oren por mí, quiero entregar mi vida a Jesús esta mañana. Sí, solo levanta tu mano, recibe a Cristo. Sí, gracias Señor, gracias Dios. Entrega tu vida hoy, ¿cuál es tu respuesta? ¿Sabes? Este momento es un momento clave, no es una respuesta a mí. No voy a salir de aquí pensando que hice un buen trabajo o un mal trabajo por tu respuesta. Voy a salir de aquí diciendo, Señor, hice lo que me dijiste que hiciera. Pero tu respuesta en este momento a Él es muy significativa. Porque esa respuesta es lo que trae libertad, esa respuesta es lo que trae relación. Esa respuesta a Él es tu acción a la gracia de Dios que hoy te ha sido extendida. Él dice, hoy es día de salvación. ¿Hay alguien más que se uniría y diría, quiero responder a esa gracia hoy, a esa gracia del Espíritu Santo atrayéndome por su Espíritu? ¿Alguien más? Levanten la mano y digan, ese soy yo, únete a estos. Sí, gracias Dios, sí lo veo. Padre, te agradezco por todas y cada una de las manos que se han levantado. Y ruego, Espíritu Santo, que les des valentía y completes lo que has comenzado en ellos hoy. Podemos estar de pie ahora todos juntos en esta sala y voy a invitarte, si levantaste tu mano esta mañana para recibir a Jesús, a hacer algo simple pero audaz. Te vamos a invitar a que te salgas de tu asiento. Puedes moverte, te dejarán salir porque de esto se trata. No necesitas sentirte intimidado o asustado. Hacemos esto cada semana. Y quiero animarte a que salgas de tu asiento, vengas a este altar, te acerques a uno de nuestros intercesores y queremos orar contigo para que hoy salgas de aquí libre en Jesús. Amén. Vamos, te estamos esperando.